Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva edición de Jerez al Día, hoy miércoles 21 de junio de 2023. Lo iniciamos con estos contenidos. Hoy analizaremos algunas de las actividades que se han desarrollado en nuestra ciudad con motivo del orgullo LGTBI en este año 2023 con el lema Jerez con las familias diversas. Actividades que han ido de la mano del Ayuntamiento de Jerez junto a Jereles Gay y la Escuela de Arte en este ciclo de actividades que tuvieron lugar los días 16 y 17 de junio. Certamen para jóvenes investigadores que está organizada por el Ateneo de la ciudad y el reconocimiento a los mejores estudiantes. En la modalidad de bachillerato, el premio ha correspondido al alumno de segundo de bachillerato del Padre Luis Coloma, Samuel Orellana. En la modalidad de ESO, el premio recayó en el grupo formado por los alumnos y alumnas Dana Sofía y Raúl Blanco, además de Alejandro Herrera. Hablaremos de estos premios convocados por el Club de Ciencia Joven del Ateneo de nuestra ciudad. Y más premios y más reconocimientos, en este caso a la poeta jerezana Raquel Lanceros. Ahí la tienen, premio a las letras de la Real Academia de San Dionisio. La entrega de la distinción tendrá lugar en un acto en el que también se va a reconocer a los premiados en artes y ciencias. Esta oportunidad, la jerezana Raquel Lanceros, ha sido otorgado este premio. Esta distinción se encuadra dentro de las condecoraciones anuales de la Junta de Gobierno de la Real Academia de San Dionisio. Y llega el verano y con ello también las recomendaciones de la Asociación Nacional de Consumidores ASESCON, sobre todo en el tema, por ejemplo, de los viajes. ASESCON ofrece recomendaciones para la contratación de agencias de viajes para este verano. También la propia organización ha presentado un decálogo de recomendaciones para alquiler de apartamentos turísticos en vacaciones de verano. Enseguida estará con nosotros su presidente, Miguel Ángel Ruiz, para hablarnos de lo importante que es vivir bien el verano, pero ojo, con determinadas precauciones. Y un concepto de la gastronomía que cambia en las instalaciones del Hotel Sherry Park. Y es que en esta oportunidad Hipotels Resorts ha inaugurado en Jerez un nuevo restaurante especializado en vermús y gastronomía andaluza. Se trata de la Vermutería del Sherry, un restaurante de vermús elaborados por bodegas jerezanas. Hablaremos hoy de la vermutería del Sherry. Estaba yo pensando, no sé si los vermús se han puesto de nuevo de moda o es que realmente siempre han estado de moda. Miguel Ángel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, bienvenido. Muchas gracias. Por fin te veo aquí en persona. Os la debía. ¿Te das cuenta? Siempre hablando por teléfono y tú ahí con la fotito, siempre así sonriente. Estás para la foto de todo no soy inteligencia artificial, existe. Oye, que gracias por venir. Gracias por hacer un esfuerzo por estar con nosotros en este plató de Jerez al Día. Miguel Ángel Ruiz, presidente de ASESCON, el presidente de la Asociación de Consumidores de España, porque llega el verano. Oye, yo no sé qué nos pasa a todos con el verano, que nos revolucionamos y algunas veces llegamos a perder la perspectiva de la prudencia en todos los sentidos, ¿no? Sí, exactamente, porque después de cuando se pierde esa prudencia, cuando se pierde ese sentido común muchas veces en el ámbito del consumo, pues surgen los problemas, surgen los fraudes, ¿no? Y como bien dices, muchas veces cuando estamos programando nuestras vacaciones, pues nos dedicamos más a ilusionarnos, a ver el sitio, a visualizar esas vacaciones que vamos a tener, que a plantearnos realmente las condiciones de lo que estamos contratando, ¿no? Y yo creo que es importante, en primer lugar, no dejarnos llevar por el impulso, no dejarnos llevar por esa rapidez a la hora de contratar. Yo sé que esto es complicado cuando estamos hablando de nuevas tecnologías, pues muchas veces invitan a ofertas de último minuto, contrate ya,
hay 20 personas mirando este vuelo, a este precio, últimas plazas, todo eso, pues esa publicidad pues nos invita a que consumamos cada vez más y lo hagamos cada vez más rápido sin pensar, sin tener esas precauciones mínimas que, como digo, si no se tienen, pues conllevan el tener problemas en consumo. Sin duda alguna, tengo que hablar muchísimo y preguntarte de muchas cosas, Miguel Ángel, porque, a ver, es que el verano, insisto, no sé qué es lo que tiene, pero se consume de una forma voraz. Es también el momento un poco de relajarse, llegan las vacaciones y tenemos tiempo de pensar en otras cosas que no sea el trabajo o la rutina diaria. Pero vamos a empezar, si te parece bien, Miguel Ángel, con el tema de las agencias de viaje. A ver, ¿hay que hacer o planificar un viaje a través de una agencia? Porque estamos hoy día con redes sociales y con Internet, parece que ya directamente cara a cara con el propietario sí. de un apartamento turístico, o tenemos la capacidad de contratar incluso un vuelo directamente con una aerolínea. ¿Qué recomendaciones se hacen en el caso de agencias de viajes? Sí, bueno, con el tema de los viajes combinados, el tema está en que el consumidor ha cambiado sus hábitos, ¿no? El consumidor ha cambiado la forma de contratar los viajes. Antes era muy habitual el acudir a una agencia de viaje física, todavía existen y todavía hay consumidores que llegan, pero la mayoría lo hace a través de Internet, ¿no? Y ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es comparar precios y calidades. Evidentemente, cuando hablamos de consumo, el consumidor siempre muchas veces se deja llevar por un precio, por una oferta, por un determinado descuento, pero no mira más allá de lo que es la calidad. Es decir, tenemos que mirar primero qué nos están ofreciendo un precio determinado y comparar si ese mismo producto en otro establecimiento, sea físico, sea online, pues nos ofrece lo mismo o incluso mejor, ¿no? Desde un punto de vista de calidad, ¿no? Así que lo primero, tener claro el presupuesto que tenemos que tener y en segundo lugar, pues comparar, hacer esa comparativa de precio-calidad. Y ahí el consumidor que elija si quiere el formato presencial a la hora de contratar o si quiere el formato digital, ¿no? Las estadísticas señalan que últimamente, en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, el comercio online, la contratación online ha tenido un auge importantísimo y ya prácticamente un 80-90% de consumidores realizan contratación a través del teléfono móvil fundamentalmente, y eso sí, en algunos casos se hace también con agencias de viaje, pero a través de las nuevas tecnologías. Fíjate que yo creía que lo de las agencias de viajes, cuando llegó lo de Internet, iba a ser como los videoclubs, que se iban a perder, ¿no? Que todo iba a ser ver una película por streaming. Sin embargo, se mantienen. De hecho, diría que dan al consumidor cierta tranquilidad, porque hay un concepto que ha surgido con fuerza, que es el del chollo. Incluso hay determinadas webs que se llaman así, ¿no? Encuentra un chollo, por ejemplo. Sí. No sé si estoy dando aquí una publicidad errónea, pues borren lo que acabo de decir. Pero sí es verdad que queremos el chollo, que queremos lo rápido y lo muy barato. En las agencias de viajes, ¿se dan también estas circunstancias o ellos son más precavidos? No, se pueden dar. Lo que pasa es que también hay un trato personal que muchas veces el consumidor demanda, ¿no? Muchas veces el consumidor nos dice y nos señala, bueno, está bien lo online, está bien lo tecnológico, pero también queremos un trato personal, queremos tener un teléfono de contacto por si acaso falla un vuelo, por si acaso llegamos al hotel y tenemos algún tipo de problema con el alojamiento. Entonces, desde ese punto de vista hay una parte de consumidores que prefieren la contratación física por esa seguridad y por ese trato personal que reciben por parte de quien trabaja en la agencia de viajes, ¿no? Y por eso muchas veces pues se prefiere. Ahí es donde el consumidor tiene que comparar. Como decía anteriormente, no es lo mismo precio que calidad. También hay que decir que muchas agencias de viajes físicas pues presentan prácticamente los mismos precios que a través de online, y yo lo que recomiendo es que el consumidor compare ambas opciones y elija lo que mejor le convenga y lo que le plantee una mayor seguridad y confianza. Pero es más seguro contratar un viaje en una agencia o hacerlo libremente, directamente con... no sé, con el tour operador, por ejemplo. Claro, cuando estamos hablando de contratación online, también hay muchos fraudes, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? También hay muchos problemas, muchas reclamaciones, porque incluso hay agencias de viajes que se abren de un día para otro y se cierran y nos quedamos con puestos sin novio, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
Ahí tenemos que tener especiales cautelas a la hora de contratar, que si lo hacemos online, que lo hagamos con agencias, con entidades, con páginas web que estén contrastadas de su veracidad y contrastadas de su buen hacer, y que no vayamos como tú decías, buscamos un chollo a lo primero que nos aparezca, porque detrás de todo eso, y volvemos al tema de la prudencia, cuando la prudencia la perdemos es donde empiezan los fraudes, donde empiezan las reclamaciones y donde empieza, yo creo que algo muy desagradable en las vacaciones, que es la experiencia práctica que tenemos los que nos dedicamos a esto. Ya no es solo perder el dinero, sino también perder esa expectativa de descanso, de frustración por no poder celebrar unas vacaciones que se han estado esperando durante todo el año, ¿no? Y eso, pues la verdad que desmoraliza mucho al consumidor que se ve engañado. Es que, claro, a nivel de viaje siempre queda el run run de la oferta gancho, ¿no? ¿Quién no ha escuchado? Oye, he encontrado, por poner un ejemplo, un billete de avión a Roma por 14 euros, ¿vale? Pero es que después hay muchísimo más. Es que te tienes que desplazar desde el aeropuerto de Fiumicino al centro de Roma. Es decir, hay muchísimo más. Pero todo el mundo se queda con: me ha costado solo 14 euros el billete a Roma. Sí. Es que los viajes son un poquito más complicados. De hecho, tengo aquí vuestra nota de prensa y hay que mirar, pero meticulosamente, los detalles, sobre todo cuando salimos al extranjero, ¿no? Todo con lupa y sobre todo con el trato que muchas aerolíneas pues después realizan, ¿no? Porque el precio gancho ese que aparece después se ve incrementado si elegimos el asiento, que no se hace en el mismo momento que se contrata, sino en un momento posterior cuando se hace el check-in online. Si nos van a cobrar por las maletas, que parece ser que la Unión Europea y las últimas noticias que tenemos por parte del Ministerio de Consumo del Gobierno de España, pues iba a vigilar ese cobro que se consideraba en algunos casos irregular por parte de las compañías aéreas, y se nos cobra también por la maleta. En algunos casos se nos cobra o no se nos permite el embarque y se nos intenta cobrar por incluso las compras que se hacen en el propio aeropuerto, que deberían de estar cubiertas como parte del equipaje de mano. Como digo, todo eso son los incrementos de precio que en un primer momento no aparece, que nos aparece un precio gancho, pero que después hace que se triplique mucho. Y luego, aparte, los horarios, tanto los horarios como la frecuencia y la distancia de esos aeropuertos, pues también hay que valorarlo, como bien decías, porque muchas veces tenemos el aeropuerto al lado de la ciudad y por llevarnos un precio más barato tenemos que irnos a una hora y media a otro aeropuerto lejano, y eso pues son incrementos de precio posteriores, claro. Sin duda alguna, como por ejemplo sucede en Londres, ¿no? Que tiene 3 o 4 aeropuertos y tenemos el de Stansted que está a 80 kilómetros y después búscate la vida para desplazarte, ¿no? ¿Con qué debe tener, sobre todo el usuario, mucho cuidado a la hora de planificar un viaje? Sobre todo las condiciones, es decir, tenemos que leer todo bien, las condiciones generales. Yo sé que es farragoso muchas veces, que como digo, vamos corriendo, ilusionados, viendo nuestro viaje, pero tenemos que ver bien las condiciones y ver sobre todo que aparezca bien reflejado el precio, que aparezca bien reflejado los días, el régimen de manutención que hay, los transportes, los traslados, si se va a cobrar extras por determinadas excursiones que aparecen en la publicidad pero que después en el contrato no aparecen. Todo eso tiene que aparecer muy bien detallado. Las famosas tasas. Las tasas también. Esa es otra, ¿eh? Las tasas el también. tema de las tasas que te las aplican, claro, es que hay que mirarlo, como tú decías, con lupa. Claro, porque después cuando entras en el hotel pues es un incremento de precio, ¿no? Que tienes a la hora del viaje, ¿no? Y en algunos sitios tasas muy caras, ¿no? Y luego también, desde un punto de vista de tener muy claro el viaje, es pedir las garantías. Es decir, toda agencia de viajes tiene que tener un aval presentado, en el caso de Andalucía, ante la Junta de Andalucía, para que en el caso de que esa agencia de viajes, imaginémonos el caso, porque ha pasado hace poco, cierre porque le haya ido mal, ¿no? Pues todos los viajes que tengan contratados los cubriría ese aval. Ese aval serviría precisamente para cubrir ese incumplimiento por parte de la agencia de viajes. Y eso nunca lo pide el consumidor, eso nunca lo tiene en cuenta el consumidor, ¿no? Y ahí es importante que sea exigente a la hora de que se le presente ese tipo de información con carácter previo, porque también diferencia a las agencias de viajes legales de las ilegales, que también hay intrusismo, también hay determinadas prácticas irregulares, y tenemos que hacer una discriminación positiva hacia la mayoría de agencias de viaje que lo hacen muy bien y que por culpa de algunas piratas que hay por ahí, pues se llevan una mala imagen. Fíjate que estaba yo pensando, Miguel Ángel, que han sido 2 o 3 añitos para la sociedad en general complicados.
Digo por el tema de la pandemia. Sí. Y claro, pensamos en el verano de 2023, libre completamente de restricciones, cada uno se está montando la película del viaje que quiere hacer y hay algunos viajes que hay que mirarlos bien, sobre todo cuando son destinos lejanos, cuando incluso se trata de países exóticos con una legislación totalmente diferente a la nuestra. Ahí sí que hay que prestar especial atención, ¿no? Claro, porque nos podemos llevar una desagradable sorpresa de incluso... Es que nos pueden arruinar las vacaciones, claro. porque no saben... O no sabemos si hacemos un viaje a un país exótico, por ejemplo, la legalidad, la normativa, ¿no? Claro, eso hay que consultarlo. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene una página que funciona muy bien para esos países y nos indica las obligaciones que tenemos como turistas, las normas básicas que tenemos como turistas, y ahí nos evitaríamos muchos problemas, ¿no? Ahí yo recomiendo que Internet, que es una buena fuente algunas veces para algunas cosas como esta, pues que hagamos esa comprobación y que a través de, como digo, de la página web del Ministerio, la propia embajada española, que hagamos esa consulta de qué obligaciones vamos a tener como turistas, qué riesgos podemos tener como turistas y que vayamos con toda la información posible a esos países exóticos, como tú dices, que muchas veces pues no es que nos vayan a amargar el viaje, es que incluso nos pueden llegar a amargar la vida, ¿no? Ante una determinada mala interpretación de las normas. Sin duda alguna. Supongo que en verano se multiplicarán las reclamaciones en Asesco, ¿no? O sea, vosotros sí que estáis, y nunca mejor dicho, en temporada alta. Sí, sobre todo después y estamos a punto de sacar una nota de prensa al respecto de las cancelaciones que ha habido de vuelos recientes por la huelga de pilotos, ¿no? Constantemente, cada semana prácticamente estamos sacando la misma nota de prensa. Hace 2 semanas era Air Nostrum, en esta semana era Air Europa, si no recuerdo mal. Entonces, desde ese punto de vista, el consumidor se encuentra un poco indefenso, porque nosotros siempre lo decimos, está bien y reconocido el derecho a huelga, pero lo que no nos gusta es que los consumidores, sobre todo cada verano, o cada Semana Santa, o cada salida masiva de viaje, pues seamos rehenes de los conflictos laborales que tienen las compañías aéreas con los pilotos, con el personal de equipaje, con los azafatos, azafatas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros pedimos un poco de responsabilidad a todos. No podemos cargar siempre sobre un consumidor que muchas veces se ve incluso desamparado en un aeropuerto sin información, sin saber nada. En otros casos, como denunciábamos hace 2 semanas, que se le decía a media hora prácticamente del embarque pues que había problemas técnicos. Una huelga no es un problema técnico, una huelga es un conflicto laboral, no es una causa de fuerza mayor. Se sabe que va a haber huelga con bastante antelación y, por tanto, desde ese punto de vista, nosotros le pedimos responsabilidades a las compañías aéreas a la hora de buscar alternativas y a la hora, sobre todo, de dar una información adecuada al consumidor que nos está haciendo. Claro, porque estamos hablando de personas, familias, en muchos casos que llevan ahorrando muchísimo tiempo, que llega por fin su momento de asueto, de liberación de todo el año de tensiones y se arruinan las vacaciones, ¿no? Es una tensión añadida, brutal, podemos decir, brutal además, porque imagínate una familia que esté abandonada en un aeropuerto durante horas, que esté a lo mejor en un país donde no domine el idioma, todo eso pues al final son complicaciones y una tensión tremenda, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que ser todos muy responsables y, desgraciadamente, pues como tú dices, tenemos temporada alta, sobre todo en el capítulo de reclamaciones de aerolíneas, que son las que ocupan nosotros nacíamos en el mes de mayo del año pasado y precisamente las primeras reclamaciones que teníamos era por huelga de aerolíneas. Seguimos 1 año y medio después prácticamente y siguen siendo las mismas reclamaciones. Es como el hit del verano, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Mira, hay un tema que es curioso, el tema del alquiler de apartamentos turísticos. Esto es un boom brutal. Por ejemplo, aquí en Jerez lo estamos viendo como se ha multiplicado exponencialmente la oferta de apartamentos turísticos, pero no solo ocurre en Jerez, ocurre en muchos sitios. Y aquí tuvimos a miembros del Cuerpo Nacional de Policía que hacen un llamamiento para que todo aquel que contrate, particularmente cara a cara, o a través de Internet, bueno, el cara a cara es lo que falta muchas veces, el poder hablar directamente con el propietario. Cuidado con el tema de alquiler de apartamentos turísticos. Sí, porque está habiendo muchos fraudes, ¿no? Y desgraciadamente más habituales de lo normal, ¿no? Nos encontramos con esa situación y esa nota de prensa que sacamos precisamente va de la experiencia práctica que tenemos en cuanto a reclamaciones, denuncias que nos llegan a la Asociación Española de Consumidores. Hay siempre el sentido común, hay que aplicar, como siempre decíamos, ¿no?
precios demasiado baratos, de unas características de un apartamento en un sitio fantástico, muy turístico, a precio económico, como decía, y con unas condiciones de 5 estrellas, podemos decir, pues ahí hay que empezar a sospechar, porque nadie da duros a pesetas, ¿no? A 4 pesetas, como se decía antiguamente. Y por tanto, desde esa perspectiva, pues el que estemos pendientes de esa realidad del apartamento es fundamental. Las nuevas tecnologías dan muchas posibilidades para saber si un apartamento existe o no hoy en día, si la titularidad es de quien nos dice de quién es, si estamos hablando de apartamentos turísticos, hay una legislación, por ejemplo en Andalucía existe, donde incluso hay un registro público de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas, donde se puede comprobar si es real lo que nos están diciendo a través de la publicidad. Y sobre todo aquí nosotros vamos a hacer también un llamamiento a las plataformas de contratación online, porque muchas veces se ofertan a través de ellas esos fraudes y también nos encontramos pues con la situación de que se lavan las manos prácticamente cuando existe algún tipo de fraude, ¿no? Y ahí yo creo que también son en parte responsables porque ellos están cobrando de publicidad por esa intermediación que se está haciendo ahí y por tanto desde esa perspectiva pues tenemos que tener muy en cuenta todas esas recomendaciones para evitar ser víctimas de un fraude que, como digo, cada vez más habitual. A ver, has dicho alquiler turístico de 5 estrellas. No hay regulación de momento en ese sentido. Es decir, si tú viajas, voy a poner una ciudad, Santander, y aunque no conozcas el hotel, sabes que te vas a alojar en un hotel de 4 estrellas, sabes que tienes una mínima garantía. No hay una regulación similar en el tema de apartamentos turísticos. Algunas comunidades autónomas sí lo tienen. Algunas comunidades, por ejemplo, ¿También por estrellas? Sí, por catalogación. Entonces, creo que son llaves, me parece, que son el símbolo que se usa y depende de cada comunidad autónoma. Eso sí, es cierto que no toda la legislación es uniforme. Ahora, por ejemplo, en Andalucía se va a regular las viviendas de uso turístico también, que también es importante que estén reguladas cuando no estamos hablando de una actividad profesional, sino que es una actividad puntual y donde tienen que aparecer una serie de requisitos mínimos, ¿no? Como digo, dependiendo de las comunidades autónomas, pues están más o menos regulados, dependiendo incluso de los municipios, también tienen mayores o menores limitaciones y desde ese punto de vista, pues es importante que también el consumidor compruebe esa legislación y compruebe, como decía anteriormente, que esa vivienda que nos están alquilando está de manera regular, es decir, ajustada a lo que la normativa de cada comunidad autónoma establece. Yo te quiero preguntar a ti, Miguel Ángel, porque en determinados núcleos urbanos se está asociando la proliferación de apartamentos turísticos con, digamos, un veraneante o un turista, digamos, de bajo poder adquisitivo, incluso que no es, digámoslo así, rentable para la ciudad. ¿Esto es así realmente? Sí, yo muchas veces... Un mochilero, por así decirlo, sí, vamos. Sí, mira, hace unos meses yo hablaba con diferentes comunidades autónomas con el tema de las tasas turísticas y todo eso, ¿no? Y coincidíamos en una cuestión fundamental con la mayoría de comunidades autónomas que hablábamos, con la mayoría de consejerías de turismo, y es que nosotros como Asociación de Consumidores y muchas de esas comunidades autónomas prefieren un turismo de calidad en lugar de cantidad. De cantidad. Muchas veces ha primado la cantidad. Yo muchas veces he hablado con alcaldes de la provincia de Cádiz, ¿no? Incluso, donde le decía, mira, al final está muy bien que tu pueblo sea visitado por mucha gente, pero al final esto te puede originar un problema de convivencia, un problema para los propios apartamentos que lo que hacen es subir el precio porque evidentemente en un apartamento donde se meten 2 no es lo mismo que donde se meten 10. Por lo tanto, eso hace incrementar los precios y se sabe por parte de los propietarios. Genera problemas de suciedad, de ruido. Por lo tanto, desde esa perspectiva, y al final no te deja tanto dinero, como bien decías, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros queremos establecer un turismo de calidad y ahí queremos trabajar con las diferentes entidades públicas que trabajan en el ámbito del turismo, tanto ayuntamientos como Diputación. En el caso de Cádiz lo vamos a hacer, nuestro delegado ya está poniéndose en marcha para esos nuevos ayuntamientos, tenerlos informados de ese carácter transversal que tiene que tener las políticas de consumo y el turismo fundamental. Por lo tanto, desde esa perspectiva vamos a trabajar intensamente
Este verano nos ha pillado a contrapié por el tema de las elecciones municipales, pero de cara al año que viene yo creo que tenemos que ir apostando por una provincia de Cádiz, por ejemplo, de calidad en lugar de cantidad, y sobre todo que los consumidores tengan garantizados sus derechos de una manera adecuada. Claro, no sé, ¿lo podríamos llamar un turismo sostenible? Sí. Un turismo que beneficie a la ciudad y que el turista también se sienta a gusto. Lo digo porque este es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Sí. Tú hablabas de la importancia de que las administraciones, los ayuntamientos, quien sea, esto quede bien regulado, porque, insisto, este fenómeno social ha llegado para quedarse. Sí, sí, ¿no? Ha llegado para quedarse y, como digo, desde ese punto de vista es importantísimo que estemos todos. De hecho, nosotros vamos a crear un observatorio turístico que estoy poniendo en marcha, me estoy reuniendo con diferentes empresas. Tenemos pendiente la reunión con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, por ejemplo, y donde queremos pues trabajar todo este tipo de cuestiones. Al final el consumo tiene que ser compartido, tiene que ser, como a mí, sabes que a mí me gusta decir, consumo en positivo, donde estemos todos sentados en una mesa, donde estemos debatiendo, y yo creo que donde podemos llegar la mayoría a acuerdos muy comunes y muy de interés para todas las partes, ¿no? Y esa tiene que ser la línea. Esperemos que las administraciones públicas recojan ese guante que nosotros hemos lanzado y que al final pues estemos, como digo, en un tema que elimine problemas de convivencia, que elimine problemas de precios también, de irregularidades, y que al final los consumidores que vengan, los turistas que vengan, pues vengan con todas las garantías también. Oye, tengo por aquí vuestro decálogo de recomendaciones para alquiler de apartamentos turísticos. Es que, mira, me llama la atención el punto 4, verificar que la vivienda existe realmente. Espérate, para máquinas, Miguel Ángel. Sí. Asegúrate de que la vivienda... O sea, ¿hasta ahí tenemos que hilar tan fino? Sí, pues mira... Pero esto es simpático, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo te dice? Voy a coger un avión a Londres. Asegúrate de que el avión existe. O sea... Claro, es cuando no te pasa, ¿no? Es simpático. Ya, claro. Y te pongo un ejemplo de la provincia de Cádiz. Sí. Hace años tuve yo una reclamación en la provincia de Cádiz, una localidad costera, donde aparecía un apartamento turístico. Entonces no había ni regulación ni nada, era simplemente a través de internet, a través de un portal que se ofertaba, y recuerdo yo que quienes nos reclamaron como 20 o 30 personas, sobre todo la mayoría era de Extremadura, se había publicitado por allí el tema, y recuerdo yo que cuando llegaban a la ubicación que se decía de la vivienda turística, un chalet que era, pues era un bar, ¿no? Y claro, entraban preguntando, mira, está bien, y los del bar era todo, como se dice en Cádiz, un cachondeo, ¿no? Pues decía, otro que ha caído. Otro que ha caído. Otro que ha caído. Y eran pues como 30 o 40 familias que nos lo tomamos a broma, pero claro, la faena es menúa, ¿eh? Claro, imagínate desde Extremadura hasta la provincia de Cádiz, con todas las maletas, niños, familia, todo, si alguno está con perros, pues desde ese punto de vista la situación que se encuentra, ¿no? Nosotros nos reímos, pero el que lo pase, la verdad, es un mal trago. Es un mal trago sin duda alguna. A ver, del decálogo, lo importante, cuidado, y aquí volvemos a emplear el término que yo utilizaba antes, el chollo. Los chollos no existen, siempre hay una letra pequeña o hay algún problema. Cuidado con esos precios que son muy bajos, que además te marcan un mapa y ves precios altísimos, de buena primera aparece uno muy bajito. Cuidadito, ¿no? Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque ahí es donde están los fraudes, ¿no? Ahí es donde está el gato encerrado, podemos decir. Y en eso, aplicar sentido común al final, ¿no? Como bien dices, no es normal que el resto del mapa esté a unos precios determinados y que este esté por menos de la mitad, ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva, pues aplicar ese sentido común y evitar ese tipo de problemas. Y para eso, por eso decíamos que hay diferentes herramientas en Internet que posibilitan comprobar adecuadamente la verosimilitud del anuncio que estamos recibiendo, ¿no? y del apartamento en sí. Sin duda alguna, si algo bueno tiene la tecnología de hoy día, es que nos permite, por ejemplo, incluso una videollamada de WhatsApp. Claro. En el peor de los casos, si tienes alguna duda, oye, y que te muestren el piso, que no te diga el hombre, no, es que yo estoy en el extranjero, es que estoy fuera, es que ahora mismo no te puedo enseñar el piso. Cosas así, o sea. Toda precaución es poca porque, como digo, en esos casos, pues, ¿dónde están los problemas y donde surgen los fraudes? Como digo, cada vez más habituales. Nosotros, nuestro canal de consultas, que es asescom.consultas@gmail.com, o en las redes sociales, estamos hartos, podemos decir, de este tipo de denuncias, de este tipo de problemas. Es cierto que la mayoría de los consumidores, ahí se lo agradezco,
nos llaman o nos escriben para alertar, es decir, no hemos caído, pero hemos visto esto, compruébenlo, y yo creo que eso es importante porque así lo hacemos nosotros visible como altavoz al conjunto de consumidores para evitar que caigan en la trampa muchos ciudadanos, ¿no? Y ahí os agradezco a los medios de comunicación que nos atendéis, por ejemplo como servicio público además, pues que estéis siempre al tanto de nuestras notas de prensa, nuestros comunicados, porque, como digo, es importante que tengáis en cuenta a la Asociación Española de Consumidores, a Miguel Ángel Ruiz, que os lo agradezco mucho, pero sobre todo que tenéis en cuenta a los consumidores y a los ciudadanos. Sin duda alguna, ¿no? Alertar siempre, oye, poner en preaviso. Yo siempre digo que no es cuestión de aterrorizar a nadie, pero que sí que se tomen precauciones, porque son épocas donde se nos va un poco la cabeza y nos volvemos locos, preparando unas vacaciones. Una pregunta, cuando tienes un problema de cualquier tipo, de todo lo que hemos hablado, ¿qué es recomendable? ¿Denunciar a la policía? Porque si se denuncia ante Asescom, ¿Asescom qué hace con esa denuncia? Sí, bueno, hay varias vías, ¿no? Lo primero es recopilar toda prueba. Lo decimos también en nuestro decálogo, ¿no? Es decir, que tengamos pruebas gráficas. Algunas veces no es porque sea un fraude, algunas veces porque hay una publicidad demasiado positiva del apartamento y después pues no está en las condiciones que se nos está diciendo. Entonces hay una discrepancia, ¿no? Entonces es importante tener fotografías, vídeos, documentación del contrato si lo hay, de los pagos a cuentas que se hayan realizado, todo eso que aparezca bien detallado. Si estamos hablando de un fraude, inmediatamente que se denuncie a la policía o a la Guardia Civil, en el caso de que no esté la Policía Nacional, ¿no? Realizar la denuncia. Es posible que se nos diga que es un tema de consumo, no, presentemos la denuncia de todas formas y presentemos esa denuncia ante la policía para que ya investiguen el asunto. Y después nosotros pedimos que se nos haga llegar a nosotros la reclamación, que nosotros también efectuamos denuncias y también estamos trasladándola a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, todo este tipo de problemas, pero sobre todo también para que sirvamos de altavoz, como decía anteriormente, ¿no? De aviso al conjunto de los consumidores y evitemos que muchos de ellos sean fraudes masivos y generalizados. Sobre todo para que, como se suele decir, que corra la voz. Claro. Oye, que si se sabe que manifiestamente hay una información errónea o exagerada o que no se ajusta a la realidad, que la gente lo sepa. De todas formas, sí que es verdad que hay portales que eso ya un poco vienen bien, ¿no? Porque hay valoraciones de los propietarios, hay valoraciones de los usuarios. Hombre, o tú no te fías de eso. Tampoco, porque... Si, por ejemplo, tienes, yo qué sé, voy a poner TripAdvisor, ¿vale? Sí. Y te dice que un hotel tiene 400 notas y la mayoría son positivas. Sí, pero cuando estamos hablando de apartamentos turísticos hay que tener cuidado porque hay páginas web, que yo eso no lo sabía hasta hace poco, que crean perfiles falsos, que crean opiniones falsas y tienes 500 opinioes creadas en un minuto. ¿500 falsas? 500 falsas. Y un perfil de Facebook, mañana falso, te lo garantizo que si lo quieres, lo hay. Hay páginas web que te crean perfiles falsos con apariencias reales. Y claro, ahí es donde están ya otros temas delictivos detrás de las nuevas tecnologías, donde hay asuntos de agresiones a menores de edad y de todo eso, y de abusos y demás, que son ya otra cuestión mucho más peligrosa. Sin duda alguna. Así que, bueno, lo que nos estás diciendo es un motivo añadido a que prestemos mucha atención al tema de alquiler turístico. Cambio de tema. A ver, se acaban de constituir los ayuntamientos, el de Jerez recientemente. A ver, no hablamos del ayuntamiento de Jerez. Cuidado porque aquí el palito no es pequeño, ¿eh? No habla del ayuntamiento de Jerez, esto es a nivel nacional. Asescom pide a los alcaldes y alcaldesas que velen por el interés de los consumidores de esos ayuntamientos. Decís que actualmente hay una casi nula implicación de las administraciones locales en el ámbito del consumo. Casi nula implicación. Sí. Sí, además ha venido muy bien la puntualización que haces porque con la alcaldesa actual teníamos muy buena relación cuando fue alcaldesa. Claro, ¿no? La época anterior. Que se acaba de constituir el ayuntamiento y aquí está Miguel Ángel para dar el primer palo. No, esto es un aviso a todo el panorama nacional de ayuntamientos. Podemos decir, la relación que tenía yo en mi asociación anterior con el ayuntamiento de Jerez en su momento, pues puede ser un ejemplo muy claro para las líneas a seguir, ¿no? Nosotros pedimos que se haga una implicación por parte de los ayuntamientos hacia los consumidores. ¿Por qué? Porque las circunstancias actuales lo están pidiendo. Problemas socioeconómicos importantes, problemas, como estamos viendo, muy transversales, como el turismo, el medio ambiente, el comercio, la artesanía,
el propio consumo en sí, y por tanto lo que le pedimos a los ayuntamientos es que no se creen delegaciones de consumo vacías, que no se creen delegaciones de consumo para meter ahí al chaval más joven que ha llegado al ayuntamiento sin ningún tipo de experiencia, y que se apliquen normas y se apliquen políticas reales y efectivas de consumo, cosa que, como digo, no quiero generalizar, pero yo me atrevería a decir que en un 90% de los casos pues ha sido así, desgraciadamente. O sea que en realidad he de entender que es un toque para que todo el mundo se ponga un poco las pilas. Porque es que al final, claro, uno dice consumidores, es que consumidores somos todos, ¿no? Claro. Yo siempre digo que represento podemos decir, a toda la población de España, ¿no? Porque al final no solo representamos a nuestros socios, no solo representamos a quien se asocia a la Asociación Española de Consumidores, sino que la legislación nos indica que tenemos un carácter de referente y de representación del conjunto de los consumidores usuarios de España. Por lo tanto, desde Su Majestad el Rey hasta yo, cualquiera, pues podemos ser representados por una asociación de consumidores, y por tanto hay un problema que desgraciadamente, cuando existen eso, los fraudes, los problemas, pues se acuerdan de nosotros, y si se hicieran políticas efectivas de prevención en materia de consumo, evitaríamos mucho de ello. A ver, que yo, entendiendo todo lo que hemos hablado como de vital importancia para tener un verano tranquilo, también entiendo que no todo el mundo puede coger un avión este verano, que no todo el mundo a lo mejor puede alquilar un piso turístico, pero que sí todo el mundo tiene que consumir, claro, aunque sea en el comercio de su barriada. ¿No? Incluso dormidos, ¿no? El pilotito de la televisión encendida, estamos consumiendo electricidad, el agua, todo. Somos consumidores las 24 horas del día. Todos los ciudadanos de este mundo, de este planeta, somos consumidores, y por tanto no es un tema menor. Oye, y ya para terminar, Miguel Ángel, ¿qué hacemos con la crisis? Que no termina, que va a peor. Y yo como consumidor, y como la gente que te estará viendo en casa, ¿qué hacemos con esos precios desorbitados? Pues mira, me hacen mucho esta pregunta en los medios de comunicación que visito, y desgraciadamente hay que decirle a los consumidores que tienen que tener un poco de paciencia. La situación es complicada, que no es una situación fácil de salir la que estamos metidos. También el otro día en un medio de comunicación de la provincia de Cádiz decía yo que la guerra de Ucrania ha servido de excusa para todo. Totalmente. Para determinados abusos. Y desgraciadamente pues es la situación que tenemos. Nosotros como Asociación Española de Consumidores estamos trabajando intensamente en mejorar la vida de los consumidores. Hemos planteado 50 medidas para las elecciones generales para, se llama así el documento, solucionar la vida de los consumidores españoles, y esperemos pues que al final poco a poco se vaya avanzando, se vaya saliendo de esta situación tan complicada, tan difícil de atender y de solucionar, y esperemos pues que los precios se vayan moderando. Desgraciadamente hay que decirle que vamos a pasar 2 o 3 años bastante duros todavía. ¿2 o 3 años, sí, Miguel Ángel? Y ojalá me equivoque y no me equivoque y sean 2 o 3 años solos, pero no, la moderación de precios no va a ser de un día para otro. Ha subido muy rápido, pero la bajada no va a ser tan rápida. Oye, que tenemos elecciones generales el día 23 de julio. A ver si hay una promesa de mejorar esto. Digo promesa por lo menos que nos alivie mentalmente, que otra cosa después, oye, que se promete mucho y después no se cumple. Mira, hay una medida que parece simple, ¿vale?, la que hacemos, pero hay una medida muy simple, pero que dice mucho de la filosofía de cómo tiene que ser el consumo. Y es que el Gobierno de España que salga resultante, a nosotros nos da igual el color político que sea, somos una asociación apolítica que vamos a trabajar con todos, pero a quien salga el 23 de julio le pedimos que lime las trincheras, que evite la confrontación, que rememos todo en el mismo sentido, consumidores, empresarios, Gobierno de España, administraciones públicas en general, y yo creo que eso hará que al final, pues en lugar de 2 o 3 años, por lo mejor estemos en 1 año y medio saliendo de todo este problema. Ojalá que un día, pronto, muy pronto, tengamos que dejar de hablar de eso que llaman crisis energética, que bajo ese paraguas, en fin, se están cometiendo verdaderas tropelías. Miguel Ángel Ruiz, gracias por venir. Oye, te voy a decir, aquí tienes tu casa. Lo sé, porque, hombre, mucho mejor aquí hablar tranquilamente que por teléfono. Tengo que mirar yo el monitor y la fotografía tuya y te quedo ahí mirando y en realidad no miro nada. Es mejor, pero claro, es que tú no estás aquí, tú... No, yo vivo ahora mismo en Almería y, bueno, muchas veces me dicen, ¿dónde estás tú? Digo, bueno, pues no sé, por toda España. Claro, pues de un lado para otro. En todo caso, oye, que muchísimas gracias y aprovecho que estás aquí personalmente para agradecerte la deferencia siempre tan gentil y amable, porque hay cosas que de verdad que el pueblo
algo que la ciudadanía necesita saber, ¿no? Y tú, como presidente de la Asociación Española de Consumidores, creo que eres un buen adalid, ¿no?, de la información. Gracias a vosotros y os prometo que cada vez que venga a Jerez vendré a mi casa. Genial, que aquí la tienes. Gracias, Miguel Ángel Ruiz. Bueno, tenemos que hablar de la Feria de la Ciencia que organiza el Ateneo de nuestra ciudad, pero será a vuelta de publicidad.